En este trimestre, durante 3 meses, vamos a estar estudiando el libro de Génesis. A mí me gusta estudiar la Biblia verso a verso, frase a frase, capítulo a capítulo, pero por la extensión del libro y por la premura del tiempo, voy a saltarme en algunas ocasiones algunos textos bíblicos. He considerado no son importantes para el desarrollo de este curso, no que no sean importantes en la Biblia, sino que no son importantes para el desarrollo de este curso, pero voy a tratar de ir verso a verso para que nosotros podamos entender completamente y claramente lo que es el libro de Génesis. ¿Usted ha visto el tráiler de una película? Los cortos de una película. Usted ve los cortos de una película y sabe más o menos, tiene una idea de lo que se trata la película. El libro de Génesis es el tráiler de la obra de redención de Dios para toda la humanidad. Si usted entiende Génesis, va a entender de qué se trata la película. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, si algún día de estos lo podemos estudiar, vamos a ver el fin de la película. Pero por lo pronto, el libro de Génesis es el libro más importante en todo lo que es la Biblia completa. ¿Por qué? Porque nos da todo un panorama completo del plan de redención que tiene Dios para la humanidad y los seres humanos. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. El día de hoy vamos a ver la creación. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. Empezamos con una pequeña introducción. El libro de Génesis nos presenta de una forma fidedigna la historia del planeta Tierra durante los primeros 2500 años. Se atribuye a Moisés la autoría de Génesis y de los 4 libros que le siguen. Al conjunto de estos libros se le llama Pentateuco. Por cierto, se me olvidó decirles a las personas que vienen por primera vez a uno de mis cursos, todas estas presentaciones yo se las entrego a ustedes. Si ustedes me traen una memoria USB o me regalan su cuenta de correo electrónico, yo les hago llegar estas presentaciones a su correo electrónico o a su memoria USB para que no se canse de estar escribiendo. Y aparte, le tengo una buena noticia. Desde el curso anterior estamos grabando ya los audios de estas clases y al final les vamos a entregar todo un CD con todas las clases en audio MP3 para que usted lo pueda seguir escuchando. Si usted va a tomar notas, tome notas de lo que usted vaya recibiendo de parte del Espíritu Santo, pero estas presentaciones se las vamos a entregar en una memoria. Si usted me trae una memoria USB, yo se la doy, o si me da su cuenta de correo electrónico, yo se lo mando semana a semana a su correo. Su veracidad histórica del libro de Génesis como escritura inspirada está certificada por Jesucristo y por los apóstoles, y los descubrimientos arqueológicos modernos también confirman su historicidad. Considerando la propia historia de Moisés, ninguno como él estaba tan extraordinariamente preparado para esta obra. Juan, capítulo 5, versículo 46, palabras de Jesucristo, dice: porque si le creyeres a Moisés, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si ustedes creen en esos libros escritos por Moisés, obviamente inspirados por el Espíritu de Dios, dice: me creeréis a mí. Quiere decir que la persona de Jesucristo está plasmada en estos 5 primeros libros. Desde entonces, la deidad de Jesucristo como Dios está plasmada en estos libros. De tal suerte que el pueblo judío, si le hubiera hecho caso a Moisés, si hubiera estudiado, si hubiera venido al curso de Génesis, hubieran tenido una mejor visión de lo que es Jesucristo. Pero dice Jesús: pero si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Es increíble y es
Es, ¿cómo le podría decir? Asombroso que dentro de esos primeros 5 libros está escrito acerca de Jesucristo y de la venida del Mesías y del plan de redención que Dios tenía para toda la humanidad. Un libro se trata de lo que más habla ese libro. Y yo siempre hago esta pregunta y les digo, ¿de qué habla Génesis? Y la mayoría de la gente me dice de la creación. Pero Génesis tiene 50 capítulos y la creación habla solamente 2. Quiere decir que hay otros 48 capítulos que hablan de otra cosa. Entonces quiere decir que Génesis no es un libro que se refiere a la creación. Tiene que haber algo más dentro del libro de Génesis. La creación solamente se lleva 2 capítulos, por lo tanto el libro de Génesis habla de un linaje. Habla de un linaje de la familia de Abraham. A partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50 se habla de un linaje que es el linaje de Abraham. Por lo tanto, el libro de Génesis se refiere a la familia, al linaje de un patriarca llamado Abraham, y de ahí Isaac, y de ahí Jacob. Génesis nos marca la línea, el linaje donde usted y yo venimos, porque todos los que hemos recibido a Jesucristo del linaje de Abraham somos. De tal suerte que ya cuando estemos hablando de Abraham, le tengo noticias, así es que vamos a regresarnos un poco. Yo me quiero adelantar, es que yo estoy emocionado, hermanos, después de hacer el estudio de Génesis. Bueno, estoy emocionado, pero nada más les quiero poner la cosquillita para que usted también se emocione. Está hablando de una familia, de un linaje. Entonces, vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dicho sea de paso, existe una enciclopedia que explican solamente Génesis capítulo 1, versículo 1. Toda una enciclopedia para explicar ese versículo. ¿Por qué es tan importante ese versículo? Porque si usted cree ese versículo, usted cree toda la Biblia. Si usted no cree ese versículo, usted no cree ni siquiera en Jesucristo. Por eso es tan importante investigar y desmenuzar Génesis capítulo 1, versículo 1, pero hoy solamente le vamos a dar un repasoncito así por encima. Porque Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio de la creación de Dios, porque Dios es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Y para que usted me pueda entender quién es Dios, ¿ha usted oído hablar acerca de la recta numérica? Sí, pasaron por la primaria. Eso espero. Ay, hermano, pero es que pasamos hace mucho tiempo por la recta primaria, o sea, ya no me encuentro. Algunos tuvieron que ir a sacar su certificado de primaria, pero pasaron por la primaria. ¿Han oído hablar acerca de la recta numérica? Bueno, la recta numérica explica la existencia de Dios, porque del 0 hacia la derecha los números son infinitos y del 0 hacia la izquierda los números son infinitos. Esto significa que en el macrocosmos es infinito, pero también el microcosmos es infinito. Si usted pensaba que el átomo era la partícula más pequeña, bueno, no, que el neutrón, el electrón y el protón eran las más pequeñas, les tengo noticias. Los científicos han investigado que hay partículas todavía más pequeñas llamadas partículas subatómicas, las cuales son más pequeñas que eso, y dentro de eso está algo más pequeño, y dentro de eso está algo más pequeño que es tan infinito, así como la recta numérica. Y eso es Dios. Y a veces nosotros queremos encajonar a Dios en algo finito, pero Dios es infinito y es eterno. Entonces, en el principio, en la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de empezar siquiera al capítulo 1, versículo 1, le quiero mostrar cuán grande es Dios. Y a través de Génesis vamos a ver qué tan grande es Dios. Y vamos a empezar con esto. ¿Por qué la Biblia empieza en el principio creó? Le voy a decir algo.
Y eso a veces se los digo al grupo de jóvenes mayores de 25, que dicho sea de paso, por favor, ayúdenme a orar para sacar a todos esos muchachos de la soltería. Pero yo les digo, porque a veces los muchachos dicen, hermano, pues aquí en el grupo alzo los ojos y miro, pues la cosecha no está lista, no hay con quién, y piensan que su espacio se ha cerrado a un pequeño grupo de jóvenes. Pero yo les digo, mira, si dentro de toda la capacidad mundial, 7,000 millones de personas, no existe una sola persona que pueda ser afín a ti para poder casarte contigo y ser tu pareja para toda la eternidad, te tengo noticias. Dios la puede crear. Porque así empieza el libro de Génesis. En el principio Dios creó. Si usted no tiene trabajo y no hay una posibilidad de que lo puedan contratar, Dios puede crear una empresa para usted. De ese tamaño es Dios. Si usted cree que no hay posibilidad de cambio para su marido, porque lo ha intentado todo, ha hecho todo, Dios puede crear en su marido un nuevo marido. Y si de su esposa usted ha batallado todo el tiempo con su esposa y no ha podido hacer un cambio en su esposa, Dios puede crear de su esposa una nueva esposa. Porque Dios puede crear todas las cosas. No quiere decir que Dios va a cambiar a las esposas, ni va a cambiar a los esposos, sino que va a ser una obra de transformación completa y total, haciendo una nueva criatura, porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Porque Dios puede crear oportunidades en donde no hay. Ese es el Dios que empezamos a conocer. Y a través del libro de Génesis vamos a conocer a un Dios todavía más grande. Entonces, en el principio creó Dios. Bueno, si usted está enfermo y necesita un nuevo riñón, Dios se lo puede crear. Dios crea. Si hay algo que puede caracterizar a Dios es creación. Crear cosas, crear maravillas. Es un Dios de maravillas. Y apenas estamos en el versículo 1 del capítulo 1. Nos faltan 50 capítulos más con un titipuchal de versículos. Yo creo que vamos a salir transformados de este curso. Vamos a conocer a un Dios que no habíamos conocido antes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra en hebreo? Sí, ahí abajo dice Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En el principio. En el principio, Bereshit, creó Dios. En el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál es la primera letra de Bereshit? Esta letra, que es una letra llamada Bet. Esa palabra Bet significa casa. Entonces, ¿qué fue lo que creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Creó dos casas, la casa de Dios y nuestra casa. Cuando alguien espera un bebé, una familia, una pareja esperan un bebé, usted se puede dar cuenta qué tanto anhelan la llegada de ese bebé por la decoración del cuarto del bebé. Si usted, yo sé que las mujeres me entienden, los hombres no, porque no somos ni siquiera fijados en eso, ¿no? Si compran una cuna, nos da lo mismo, o sea, si sea blanca, roja, amarilla, a lo que nosotros nos fijamos es en el precio. Pero las mujeres tienen tal nivel de detalle en la decoración del cuarto que cuando usted entre al cuarto de ese bebé que todavía no está ahí y ve la decoración, se da cuenta cuánto anhelan la llegada de ese bebé. Cuando Dios creó a la tierra, nos podemos dar cuenta cuánto anhelaba Dios la llegada del ser humano a la tierra. Porque es cosa nada más de que nos demos una vuelta alrededor de la tierra. Y si no tenemos dinero para dar una vuelta alrededor de la tierra, prendamos la tele, National Geographic, y nos vamos a dar cuenta los colores, las texturas, las formas, las variedades de todo lo que Dios creó en este planeta. Y con la decoración de este planeta, nosotros podemos darnos cuenta lo anhelado que éramos nosotros para habitar esta tierra. Por lo tanto, si usted se siente no amado o no amada por Dios, sálgase de la ciudad un ratito y váyase a dar la vuelta por ahí, por la naturaleza. Y entonces usted se sabrá
cuánto Dios le ama por lo que creó para usted y para mí. Entonces al principio Dios creó los cielos y después creó ¿qué? La tierra. Hay algunas personas que dicen que hay vida en otros planetas y que ya los marcianos llegaron. Bueno, me enteré hace poco que sí, ya llegaron los marcianos, todos verdes, ojos grandes. No es cierto tal cosa, porque el cielo, el universo entero fue creado por Él y para Él. Y hoy vamos a ver de qué tamaño es Dios y de qué tamaño somos usted y yo, para que se nos vayan bajando un poco los humos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra, su casa y nuestra casa. Ok. ¿Cuántas teorías filosóficas van en contra de este primer versículo de la Biblia? El primero, el panteísmo, que todo es Dios. ¿Han escuchado a todas esas personas que dicen que todo es Dios? Que la silla es Dios, que usted es Dios, que yo soy Dios, que la mesa es Dios, que una planta es Dios. Bueno, ese es el panteísmo. Dos, el politeísmo, muchos dioses. Cuando hablamos de muchos dioses, ¿tendré que explicar eso? No, ¿verdad? De ahí fuimos rescatados. El agnosticismo, que no se puede conocer a Dios. Dios se conoce a través de la Biblia. Para eso Dios nos dejó la Biblia. 4, el materialismo. No hay Dios. Ese es el gran problema del materialismo, hermanos. El materialismo nos va a llevar a que nosotros nos demos cuenta de que no hay Dios. Por eso es tan terrible y tan dramático caer en el materialismo. Y 5, el ateísmo, que es la vida sin Dios. Un ateo es alguien que quiere vivir apartado de Dios, no es alguien que no conozca o no reconozca a Dios. El ateísmo como lo conocemos no existe. No hay un ateo que diga yo no conozco a Dios o yo no creo en Dios. Y le voy a decir por qué. ¿Usted conoce los pispirulitos cósmicos? ¿Sí conoce a los pispirulitos cósmicos? ¿Cree en los pispirulitos cósmicos? La pregunta que usted se hace es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Bueno, un ateo, si fuera ateo, cuando le dicen, ¿tú crees en Dios? Él nos tendría que decir, ¿qué es eso? Si fuera ateo. Pero si le decimos a un ateo, ¿tú crees en Dios? Él dice, no, yo no creo en Dios. Entonces sí crees que hay un Dios, el cual tú no te quieres acercar a Él. Entonces no eres ateo. Porque sí crees que hay un Dios, pero no te quieres acercar a Él o no quieres creer en Él. De tal suerte que todas estas corrientes, todas estas teorías filosóficas, lo único que tratan es de apartar al ser humano de la comunión del ser humano con Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, Jesús, lo vimos en Juan, Jesús fue plasmado desde Moisés. Y Proverbios capítulo 8, versículos 26 al 30 dice, no había aún hecho la tierra, ¿quién? Jesús, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y de quién están hablando aquí en Proverbios capítulo 8? De Jesucristo. Y dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Jesús parte siendo el artífice de la creación. Para aquellos que quieren demeritar la deidad de Jesucristo, es nada más cosa de estudiar un poco la Escritura y nos damos cuenta que Jesucristo es Dios. Bien, ¿qué es la palabra ex nihilo en el griego? Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué significa ex nihilo en el griego? Crear de la nada. Dios es capaz de crear cosas de la nada. Si no existen, Él las crea. Y si existen, Él las transforma. Y si las transforma y no le gustan, las vuelve a transformar. Y Él es capaz hasta de eso transformado, deshacerlo y volverlo a hacer. ¿Usted y yo podemos entender eso?
Yo creo que nuestra mente está tan limitada que no podemos entender eso, pero eso es lo que Dios hace solamente con el aliento de su boca. Entonces, ¿por qué yo sigo padeciendo penurias? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué mi situación económica no cambia? ¿Por qué mi entorno no cambia? Porque Dios no se mueve a través de caprichos, sino que Dios se mueve a través de propósitos que van en beneficio de nosotros, pero esto es para que su gloria sea manifestada. ¿De qué le sirve a Dios darnos un riñón nuevo si Él no va a ser glorificado? Dios es merecedor de toda gloria. Y una vez escuché a un pastor diciendo lo siguiente: Dios puede plantar la flor más hermosa en medio de un bosque donde nadie pasa. Y entonces diría, entonces ¿para qué Dios puede poner una flor tan hermosa en medio de un bosque donde nadie pasa? Porque Dios no necesita que nosotros vayamos y veamos esa flor para decirle, wow, Dios, qué grande eres, qué hermosa flor. Porque esa flor por sí misma glorifica su nombre. Y no importa si usted y yo la vemos, con que esa flor glorifique el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, es más que suficiente. Y por eso Dios ha creado tantas cosas tan bellas que usted y yo nunca las hemos visto, porque es la propia creación de Dios la que glorifica su nombre. Yo creo que toda la creación glorifica su nombre, excepto usted y yo, ¿no? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Que los pájaros cantan y cantan para Dios y que las ballenas hacen ruidos para glorificar a Dios y para cantarle a Dios, y que los árboles y que las flores y que las estrellas y que todo el universo glorifica el nombre, menos usted y yo. Porque a veces hasta tenemos flojera. Ay, hoy es día de reposo. Ay, tenemos que ir a la iglesia y luego al curso de Génesis. Espero que el Señor el día de hoy le haya dado algo de revelación al hermano Mar, porque Dios puede crear de la nada. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y en el versículo 2? Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de las Escrituras han caído en el acuerdo o en el entendimiento de que del versículo 1 al versículo 2 pasó algo. Algo sucedió para que la tierra tuviera estas condiciones. Y lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 se lo voy a explicar a través del libro de Jeremías. Capítulo 4, versículo 22 y 23 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Cuántos han reclamado esa promesa? No, ¿verdad? Bueno, Dios lo declara, que así somos usted y yo. Y dice, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos. Quiere decir que el pecado produjo que la tierra estuviera vacía y desordenada. Y el pecado primario o el primer pecado que hubo en todo lo que está registrado en la Biblia fue la rebelión de Satanás en los cielos. El primer pecado no fue Adán y Eva, fue Satanás rebelándose en los cielos. Y dice Isaías capítulo 14 versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucas capítulo 10 versículo 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hubo una rebelión en el cielo de parte de Satanás. Aquel querubín protector creado con música,
con tamborines, con flauta, hermoso, se rebeló contra Dios y fue enviado a la tierra. Es más, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y hay algunos de los cristianos que no nos ha caído el 20 todavía, ¿verdad? Y ahí andamos peleando con el Satanás. Y allá andamos agarrándonos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, tratando de conquistar lo inconquistable. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No participar de sus obras. Pero al final de cuentas, el maligno seguirá controlando este mundo hasta que Jesucristo venga. Porque hay algunos soñadores. Ay, que un día vamos a conquistar al mundo. Y un día vamos a esto. Y un día vamos a sacar a Satanás de aquí. Y un día... No, porque eso ya está escrito. Que está el mundo bajo el maligno. Y lo único que tenemos que hacer usted y yo es ser luz en medio de las tinieblas. Para que aquellas personas que están en medio de este mundo puedan ser rescatados. Sí, algunos lo quieren atar y ya le aplican la hurracarrana y le dan y le ponen. Al final de cuentas, mis hermanos, el único importante en toda esta creación es Dios. Y es a Él al que servimos. Y es a Él al que obedecemos. Y es a Él al que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de que sus propósitos se cumplan en nosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, dice Jesucristo, si yo fuere levantado de la tierra, en pocas palabras, si yo resucitare, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. ¿A quiénes? A todos, a los que hayamos creído en Él. Y creer en Él no es decir yo creo, sino creer en Él es caminar conforme sus mandamientos y conforme a sus ordenanzas, porque si guardares mis mandamientos, ustedes me aman, y mi Padre y yo le amaremos y haremos morada con ustedes. Entonces, ¿quiere decir que el Satanás lo vamos a tener todos los días hasta el fin del mundo? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con él? No lo tome en cuenta. Hay personas que se preocupan tanto por el pobre Satanás. Es más, hay algunos que dicen, ay hermano, ¿quiere orar por mí? Sí, claro. ¿Por qué quiere que ore? Para que el Satanás ya me deje en paz. Mire, Él no lo va a dejar en paz mientras usted no se ordene en los caminos del Señor. Y es el instrumento de ira que el Señor tiene para los hijos de desobediencia. Yo pensé que iban a decir amén. No. No vaya a ser que nos pegue a nosotros. No, nosotros ya somos obediencias. Entonces, versículo 1 y versículo 2. ¿Por qué la tierra estaba desordenada? Porque fue enviado Satanás a la tierra y todo eso trajo desorden dentro de la tierra. Pero dentro de ese desorden después Dios empezó a ordenar las cosas. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre la faz, sobre las aguas. Ok. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe qué significa? Dios dijo, sea la luz. Vamos, a los que les gustan la física, me acompañan. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Wow, es mucho. Para que usted tenga una dimensión, la luz le da 7.5 vueltas a la Tierra en un segundo. Con esa velocidad, Dios creó las cosas. ¡Pum! Y creó Dios cosas. No, usted ha tratado de contar cuánto tiempo tarda la luz cuando usted aplica el interruptor y se prende la luz. ¿Has tratado de contar? Es casi instantáneo. ¿Sí? Para usted y yo es instantáneo, así Dios crea todas las cosas instantáneamente. Cuando Dios crea cosas, las crea instantáneas. A 300,000 kilómetros por segundo. Dios creó el universo a 300,000 kilómetros por segundo. Y dijo Dios, sea la luz. Wow, esperen, ahí va. Así Dios crea el universo, ¿eh? Pero escúcheme tantito, para que podamos entender lo que hace Dios. Dios lo primero que creó fue la luz. Bueno, el universo y la tierra, pero lo
primero que creó en la creación fue la luz. Todas las leyes de la física, todas las leyes del movimiento, Newton, Copérnico, Kepler, bla, 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 no pueden, ni siquiera Einstein pueden explicar lo que es la luz. No saben si es una materia, no saben si es energía, no pueden explicar. Es más, ni la misma luz se ajusta a las leyes de la física. La luz se mueve aparte, inexplicable como es Dios. Todo lo demás se puede explicar, pero la luz no se puede explicar, y de ahí Einstein saca la relatividad acerca del movimiento de la luz. Y lo primero que Dios creó fue la luz. Y Jesucristo vino y dijo: yo soy la luz. No hay algo que explique la luz, no hay algo que explique a Dios, no hay algo que explique a Jesucristo. Pero Dios hizo algo increíblemente asombroso. Algo que no se puede juntar o que se mide aparte, que es la luz, lo creó. Y esa luz es lo que representa lo espiritual. Dios agarra la luz y la junta con la materia para crear un hombre de materia y de luz, que somos usted y yo. Porque Dios creó lo divino con lo material. Usted y yo somos un milagro. Usted y yo somos algo extremadamente especiales, creados ex nihilo, de la nada, para glorificar su nombre. Y Dios puso luz en usted y luz en mí, materia en usted y materia en mí. Y los juntó, las dos cosas que no se pueden juntar, Él las juntó en una cosa llamada ser humano. Que no existe otro igual en toda la faz del universo, del vasto universo. No existe una persona igual que usted. Todas, pero completamente diferentes. Uno por uno, creados ex nihilo, de la nada. Ese es Dios. En el principio creó Dios la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Me emociona esto. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y hay algo que nosotros no podemos entender todavía. Pero dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Gracias a que Dios separó la luz de las tinieblas, el día de hoy que usted enciende una vela, enciende un cerillo, enciende un foco en medio de un cuarto oscuro, las tinieblas desaparecen. Solamente porque Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué Dios separó la luz de las tinieblas? Porque para el pueblo hebreo, estar en luz es tener conocimiento, y estar en tinieblas es no tener conocimiento. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes están en tinieblas, ustedes no tienen conocimiento. Les hace falta el conocimiento, y la única manera de adquirir conocimiento es conociendo al creador de la luz, al que es luz en sí mismo, a Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. En esto conoce la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. El trimestre pasado, ¿se acuerda los que estuvieron conmigo en el curso? Yo llegué después de un congreso, porque las primeras palabras del predicador fueron: yo estoy aquí para que ustedes conozcan quién es Dios. Y cuando salí de ese congreso, yo salí tan triste porque dije: ni siquiera sé quién es Dios. Para que usted entienda lo que yo entendí, yo conozco de Dios lo que usted conoce de Barack Obama. ¿Usted conoce a Barack Obama? Pues más o menos, ¿no? Que es el presidente de los Estados Unidos, que le gustan las hamburguesas, que a veces juega básquetbol y su esposa es Michelle y hasta ahí. Bueno, eso es lo que yo conozco de Dios. Yo dije: Dios santo, entonces necesito estudiar más de ti, sí. Y necesito conocerte más, sí. Y entonces dije: necesito empezar desde Génesis. Y empezamos, por eso es este curso, hermanos, porque yo necesito conocer a Dios. Yo desde que estoy viendo esto de lo que es Dios, que Dios lo puede crear, Dios es luz, Dios es otra cosa aparte, ya mi mente se fundió. Y apenas vamos en el versículo 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios creó la luz para que esa luz resplandeciese en nosotros y conociésemos quién es Dios por medio de la cara o la faz de Jesucristo. Increíble. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí hay una controversia acerca de que si Dios creó cada cosa en un día de 24 horas o eran días, como decía Pedro, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, y algunos dicen que fue instantáneo, etcétera, etcétera, pero la palabra tarde y noche nos dicen que es un día de 24 horas y ahorita lo vamos a ver. Dice Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Yo creo la luz, creo las tinieblas. Dios creó las tinieblas. Dios creó las tinieblas, pero también Dios creó la luz. Dios creó el mal y Dios creó el bien, porque Él es justo. Si Él nada más hubiera creado el bien, sería injusto. Él creó las tinieblas, Él creó la luz, Él creó la maldad, Él creó la bondad, Él creó las cosas buenas, las cosas malas, es el creador de todas las cosas. Y Dios nos ha dado albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Hoy en Génesis vamos a entender por qué Dios hizo esas cosas. Espero. Bueno, Erev, la palabra Erev en el hebreo es tarde, o caer la tarde, o el crepúsculo de la tarde. Entonces era la tarde y la mañana un día. Por eso el pueblo judío inicia su día en la tarde y lo termina a la siguiente tarde. Es decir, primero es la noche y después el día. ¿Entiende eso? Primero es la noche y después el día. En nuestra vida, primero fue la noche y después el día. ¿Por qué? Porque antes cuando nacimos en pecado, nacimos en las tinieblas, nacimos en el total desconocimiento de Dios, la noche, y después vino Jesucristo para mostrarnos el día. Entonces fue la tarde y el día. Usted y yo fuimos creados para vivir en la noche y después en el conocimiento de Jesucristo. Después, la palabra boker es mañana. Boker es mañana o amanecer. En el original hebreo dice fue el Erev y el boker un día. Así es que cuando la palabra tov significa bueno. Entonces si usted en hebreo, si el próximo viaje a Israel y usted quiere decir buenos días, usted va a decir boker tov, buen día. Y si quiere decir buena tarde, usted dice erev tov. ¿De acuerdo? Clases de hebreo también incluido, ¿ok? Entonces, un día, Yom Echad, es un día de 24 horas. De tal suerte que fue el Erev, el Tov, un Yom Echad. Es lo que dice en el hebreo. Entonces, un día en Génesis son 24 horas. Y no hay manera de que le podamos dar otra interpretación. Fue la tarde, la mañana, un Yom Echad, un día de 24 horas, un solo día. Or es luz, y la luz significa también alegría, amanecer o resplandor. Y esta es otra forma, cuando usted se vaya a Israel y vaya, usted le dicen Boker Tov y usted le dice Boker Tov, no se dice Boker Tov, se dice Boker Or. ¿Qué significa? Que tengas una mañana alegre, una mañana resplandeciente. Entonces fue la luz, Or, alegría, amanecer, resplandor, y las tinieblas es Hoshek, que significa ignorancia, significa maldad, significa tristeza. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas, el conocimiento de la ignorancia, la alegría de la tristeza, el resplandecer de la maldad.
Dios hizo una separación entre lo bueno y lo malo. Y la Gil en el hebreo es la noche, y la noche es alejarse de la luz. Esto es en una adversidad. De tal suerte que fue la mañana y la tarde un día, nos está diciendo el Señor que ahí hizo una separación entre lo bueno y lo malo, hizo una separación entre lo agradable y lo desagradable, y a una cosa le llamó día y a la otra cosa le llamó noche. ¿De acuerdo? Tiene mucho significado todo esto, pero bueno, no tengo tiempo para seguir explicando. Así es, Génesis capítulo 1, versículo 6 dice: luego Dios dijo, haya expansión, es decir, firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí en sus notas póngale un asterisco. La próxima clase le voy a traer un video para que usted entienda lo que hizo Dios cuando separó las aguas de las aguas. Póngale nada más ahí un asterisco. La próxima clase lo vamos a ver. Génesis versículo 7 dice: e hizo Dios la expansión, es decir, el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios hizo un firmamento, y fue cuando empezó a crear el universo completo como usted y yo lo conocemos, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra que proviene del agua. Y también la tierra que proviene del agua. Dios del agua creó la tierra. Dios del agua creó la tierra. Hagan esa pregunta a cualquier científico. ¿Usted puede crear tierra del agua? Le van a decir que no, porque el agua está compuesta solamente de dos elementos, H2O. Sí se lo sabe, ¿verdad? Con razón decía, yo cuando iba al Oxxo y veía una botella que decía H2O, ¿qué será eso? Agua. Y también dice, proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por el agua. Dios no hace las cosas nada más porque se le ocurren, sino porque tienen un mensaje para usted y para mí el día de hoy. Bueno, Dios creó la expansión, Dios creó los cielos. ¿Quiere saber usted y yo qué tan grande es Dios? ¿En serio? Ahí le va. ¿Sabe qué es esto? La Vía Láctea. Es la Vía Láctea. Es una colonia dentro de un país. El universo entero está lleno de miles o de millones de galaxias. La Vía Láctea es una de las millones de galaxias que existen en el mundo. Ahora, esta Vía Láctea, si yo pudiera contar las estrellas una por una, en una por segundo, me tardaría 2,500 años en contarlas. Y solamente las estrellas de la Vía Láctea. 2,500 años contando. 1, 2, 3, 4, 2,500 años. Solamente las estrellas de una galaxia. ¿Quieres saber de qué tamaño es esta galaxia? Los metros no nos sirven. Los kilómetros tampoco nos sirven. Para medir el universo se utilizan años luz. 9.6 cuatrillones de kilómetros. Y la Vía Láctea, solamente la Vía Láctea, mide 100,000 años luz. Quiere decir que si nosotros viajamos a la velocidad de la luz, vamos a tardar 100,000 años en cruzar la Vía Láctea. Y esa es una sola constelación en el universo entero. ¿Quiere saber dónde estamos usted y yo? ¿Quiere saber dentro de la Vía Láctea dónde está nuestro sistema solar? ¿Sí se ve ahí usted? Aquí. Ahí está nuestro sistema solar. Ahí está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Ya me lo descontinuaron, pero ahí está. ¿Usted cree que somos pequeños comparados con Dios? Dice la Escritura que Dios mide con un palmo el universo. Con un palmo de su mano, Él mide el universo. Esto no es el universo, esta es una galaxia en el universo. Y a veces nosotros queremos darle recomendaciones a Dios cuando estamos orando. Y a veces nosotros queremos decirle cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y a veces nosotros hasta le decimos a Dios, mira Señor, yo creo que deberías de hacer estas cosas. Es que no
no tenemos idea de quién es Dios. No sabemos ni siquiera la grandeza de Dios. Lo que pasa es que el pecado hace que encojamos a Dios y que lo hagamos a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero Dios no es comparable con nada ni con nadie. ¿Quiere ver más de esto? Ok. Isaías capítulo 40, versículo 25 y 26. Vimos que tardaríamos 2500 años en contar, solamente en contar cada una de las estrellas de la Vía Láctea. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta y cuenta su ejército. A todas llama por nombre y ninguna faltará. Si a las estrellas, hermanos, Dios las cuenta una por una y tiene un nombre para cada estrella, ¿usted cree que sabrá nuestro nombre? ¿Usted cree que dentro de los 7,000 millones de personas que hay en el planeta Tierra sabrán nuestro nombre? Si sabe el nombre de las estrellas y las cuenta una por una, que no pueda contar nuestros nombres, dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, y Él las cuenta todas las mañanas. Nosotros nos tardaríamos casi 2500 en contar nuestras estrellas de nuestra colonia. Él cuenta las estrellas del universo todas las mañanas, una por una, y las llama por su nombre. Esta es otra galaxia. Esa se llama Sombrero Galaxy. Es otra galaxia. Esta galaxia es un poquito más grande que la de nosotros. Esta galaxia mide de extremo a extremo cerca de 250,000 años luz. Por si usted y yo pensamos que nuestro sistema planetario era el más grande, no. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Isaías capítulo 40, versículo 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. No necesitó 3 dedos. Dios necesitó un microscopio electrónico para poder crear la tierra. Y dentro de ese puntito, usted y yo. Ay, hermano, usted nos está queriendo hacer sentir pequeños. No estoy queriendo hacer sentir pequeños. Quiero que se sientan pequeños. Y más yo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Bueno, para que usted y yo entendamos, porque a lo mejor no sabemos y no nos damos cuenta realmente que somos. Esto es el Sol. Esto que se ve aquí es Júpiter. Y esta mancha blanca que está aquí es la Tierra. Y ese es el Sol, ¿eh? A ver, salude. ¿Se nota ahí el saludo? Sol, Júpiter y la Tierra. ¿Qué tan potente es Dios para hacer estas cosas? El Sol, su temperatura en la superficie son 5,537 grados centígrados. ¿Sabía que hay estrellas mucho más potentes que el Sol? Con más potencia, que si se acaba el Sol tiene el Señor estrellas de repuesto. El tamaño del Sol, la Tierra cabría en el Sol 960,000 veces. Y se encuentra a 150 millones de kilómetros. Esto quiere decir que un rayo de luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Y se acuerda que en la Vía Láctea ni siquiera nuestro sistema planetario pintaba? Bueno, le tengo noticias. Esto nada más para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios. ¿Sí vio de qué tamaño es la Tierra comparada con el Sol? Le tengo noticias. Una de las estrellas más grandes que la NASA ha descubierto a través del telescopio Hubble se llama Canis Majoris. Y Canis Majoris es de ese tamaño y el puntito que usted ve ahí es el Sol. Y Dios creó eso ex nihilo. ¡Pum! Ahí se puede ver la Tierra. No se ve si cuando en la transparencia anterior la Tierra se veía un puntito, ahora el que se ve un puntito, ¿quién es? El Sol. Ahí va el dedo. Ahí está. Ese es el Sol. Dios es más grande que todo eso. Y a veces pensamos que Dios tendrá poder para sacarme de mi problema. Y a veces pensamos si Dios podrá solucionar la circunstancia por la que estoy pasando. Dios es enorme. No hay una palabra en todo nuestro vocabulario que pueda describir la grandeza de Dios. Dios puede crear cosas tan grandes y tan maravillosas que usted y yo no deberíamos de estar sufriendo y teniendo problemas en este mundo miserable. Pero si hay algo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, es que primero entendamos quién es Él y qué tan grande es Él. Y que cuando cantemos, no le cantemos a un Dios tan pequeño que necesite una canción mía,
sino que le vamos a cantar por la grandeza de su poder. Y Él nos ha dado una promesa. Ese Dios grande, ese Dios enorme, Él prometió estar con nosotros todos los días. Y Él lo cumple. Y Dios puede cambiar todas las circunstancias de nuestra vida, pero a veces Dios hace algo más maravilloso. Él está con nosotros, no para cambiar las circunstancias, sino para que las circunstancias sigan como están, pero que usted y yo estemos parados junto con Él en medio de esas circunstancias. Y que usted y yo no vamos a doblar nuestras rodillas de cansancio, porque ese es el Dios que prometió estar con nosotros. La grandeza de ese Dios en medio de nosotros para mantenernos de pie. Y aunque vengan las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo estoy contigo. Ahora entiende por qué Dios se humilló a sí mismo. No se humilló por bajarse del trono, porque aunque Él se baje del trono, Él sigue siendo Dios. No se humilló por despojar su majestad en el cielo. Cuando la Biblia dice que se humilló a sí mismo, es que ese Dios tan grande, más grande que Canis Majoris, se hizo tan pequeño como usted y como yo. Eso significa se humilló a sí mismo. ¿Usted se convertiría en hormiga para salvar a las hormigas? Eso es humillarse, ¿sí o no? Él se humilló aún más por nosotros. Y ese es el Dios de la Biblia. Y apenas vamos en el versículo 7 de Génesis, capítulo 1. 10 minutos para que la silla descanse. Y nos vemos en unos